¿Puede un artista crear sin estar roto? ¿O acaso el arte es una forma de romperse de una manera controlada? En los últimos meses en este canal hemos tocado los temas de arte y locura, a veces desde una perspectiva más artística, otra más filosófica y otras literaria, como fue en el caso de la novela de Delphine de Vigan, Nada se opone a la noche, una novela buenísima que ya es un clásico contemporáneo, donde se analiza el pasado de la propia autora, indagando un poco en su biografía, en los problemas de su madre, en las relaciones personales, alternando lo íntimo con lo universal y también con un lenguaje poético que va yendo de un lugar a otro. Es una novela muy bonita. En un momento de la novela aparece como alusión el libro del artista que vamos a hablar hoy, que es Gerard Garouste, o Garouste, como se diría en francés esto, joder. En español está traducida y editada por Errata Naturae con el título de El intranquilo, autorretrato de un pintor, de un hijo, de un loco. Está escrito en colaboración con Judith Perrignon y se trata de una lectura muy interesante, no por el libro en sí, no estamos hablando de una novela literaria, obra maestra como puede ser el de Delphine de Vigan, no es el mismo estilo, no es el mismo registro, pero es igual de crudo. Y la gracia es que permite adentrarte en las profundidades de la mente del artista, un poco a la manera de las cartas a Theo de Van Gogh. Bueno, hay varios, ¿no? Pero así que me vengan a la cabeza abuela pluma la entrevista pasada al libro de David Sylvester, el crítico de arte, con Francis Bacon, y en general este tipo de relatos que quedan en formato de texto y permiten adentrarte en esa trastienda, en los bastidores de lo que es el taller del artista, que además tiene una relación íntima con lo expresivo, con la locura, con los problemas mentales, con pasados traumáticos, que suele ser algo común también en el artista, más allá, intento ir más allá del cliché del romanticismo, del mito del artista bohemio. Me refiero un poco más a esa capa más psicológica que a veces se ha confundido con lo que es la mitología de este artista romántico, con una capa real de que el arte no deja de ser, o en general las artes, no dejan de ser una forma de canalizar las cuestiones mentales que uno tiene, ya sea desde un lado más rutinario, de ocupar el tiempo con una tarea que no te hace pensar, hay gente que se lo toma así, y mucha gente que tiene el hobby artístico parte desde ahí, o también, como sucede como siempre, volvemos a Antonin Artaud, toda esta serie de autores, donde el arte se integra en la vida y hace un canal, una especie de traductor entre las profundidades de la psicología humana, del alma, de todo el concepto que quieras llamarlo, con lo artístico, que sería una forma de traducir eso que a veces no puede tener palabras o no se puede expresar o que uno no entiende y acaba deshilando a través de una forma artística o simplemente como una forma de expresar, de gritar al aire y esperar que alguien lo escuche y se sienta comprendido. Bueno, son esta serie de cuestiones las que vamos a ver muy bien tratadas en este libro. En realidad es un pretexto también para hablar del artista, pero lo enfoco más desde la parte del libro, de la parte mental, que no tanto la obra estética. La obra de Garouste es interesante, es un pintor muy reconocido, sobre todo en Francia. Le hicieron una retrospectiva en el Pompidou no hace mucho. Joder, tengo la voz hecha mierda, así que pido disculpas ya. Y además también era muy amigo de Patrick Modiano, el ganador del Nobel francés, que también tiene la trilogía de la ocupación, es el que los libros que he leído yo, y creo que también había uno que se llamaba Un café en París, no sé, una novela pequeñita, que bueno, ni fu ni fa. La trilogía de la ocupación está muy bien si quieres entender desde un punto de vista también literario, a la manera muy francesa, clasicota de segunda mitad del siglo XX, eso, el periodo de la ocupación, desde varios puntos de vista distintos. Creo que la actual en Laplace es la que más me gustó de las tres. Bueno, que no venimos a hablar de Modiano. El caso es que está relacionado también con ese mundo de la literatura, de la escritura, de una forma estrecha, y en el libro se nota también ese trabajo conjunto también con la otra escritora que lo ha hecho, con Judith, o con autores como Modiano. Bueno, en general hay una intención estética y literaria de darle eso, ¿no? Que no sea solo una autobiografía al uso. A pesar de eso, en algún momento sí que se cae en, no sé, pues en recuerdos del pasado excesivos que quizás no aportan tanto. También hay una parte dedicada a la relación con Leo Castelli, que Leo Castelli debería tener un vídeo aparte en este canal, porque también ayudaría a entender cómo funcionaba, no, ya no funciona así, aunque hay vestigios, un mundo del arte contemporáneo, porque a Garouste también esa relación con Leo Castelli le permite acceder a la capa más alta del arte, elevar los precios y todas estas cuestiones internas del mundillo, pero Leo Castelli también tiene una cara B de ese mundillo, ¿no? La representa muy bien.
Y no solo tenemos eso, que pues es que no lo voy a tocar más porque eso merece 30 vídeos aparte. Entonces me voy a guardar aquí la bala. También tendríamos una sección, bueno, esto va un poco intercalado, pero que se dedica a la relación con el padre. En esa relación con el padre ya no solo está implícita pues, la propia relación personal, más íntima, sino que se añade la capa generacional, histórica, la Segunda Guerra Mundial, también la búsqueda, me acuerdo, de una tía. Lo digo un poco así porque hace un par de meses que leí el libro, quería haber hecho el vídeo mucho antes, pero justo esas dos lecturas las compartí con una chica, tal, y al final entre que fui haciendo una cosa para allá, me fui para otro lado, cogí otros libros, se me ha ido quedando colgando el vídeo porque quería hacerlo eso, ¿no? Organizarlo bien, hablar sobre lo que es la lectura del libro, un poco del artista también, y al final hoy lo tenía delante y digo, tío, hazlo ya. Bueno, en esa relación también de la tía, que nos habla un poco del pasado, de la tía hasta el siglo XIX, hay una serie de anécdotas personales que, como siempre, cuando se tratan bien, te llevan a la época y al contexto y dejan un poco de lado pues lo que sería contar de una batallita de un viejo ahí, ¿no? Que te está contando sus batallitas, sino que también implica los sentimientos políticos, lo que se pensaba en aquel momento, cómo eso influye mentalmente en el hijo y los traumas que le genera la educación de unos padres, de unos abuelos, lo típico, ¿no? Que ahora imagínate que pues hay cosas de tu mundo, si eres una persona joven, que tus abuelos pues probablemente no entiendan o juzguen de otra manera, y en un tiempo pasado se hacía de una forma más severa, las costumbres van cambiando y esto afecta mentalmente o genera traumas, y eso todo el rato también se va a entrelazar en algunos momentos con la práctica artística. ¿Qué significa o qué implican esos traumas o esos problemas o esa educación o esos conflictos familiares en la práctica artística del pintor? Es una de las partes más interesantes, imagino también porque es lo que llama la atención del libro, bueno, el gancho, y llama la atención porque Garous ha estado también relacionado con la idea de locura de una forma física, ¿no? Los centros de salud mental, los psiquiátricos, que esto más, no sé por qué viene ahora, me acabo de acordar del Maestro y Margarita de Bulgakov. Sacar una nueva traducción y la quiero volver a leer, porque justo el otro día también fui a ver a un colega que actuaba en la obra que están haciendo en el Lliure, que la recomiendo mucho para quien esté en Barcelona, la pueda ir a ver ahora. Quizá haga un vídeo también. Y la nueva traducción me hace ilusión porque la traducción esta típica que había antes de bolsillo, luego había otra de Navona que no estaba mal, pero en general una mierda. O sea, es incómodo de leer ese libro. Y no es un libro sencillo. Y ahora, bueno, esto es otro nivel de irse por las ramas. Decía que, bueno, esas reflexiones que tienen que ver con lo artístico, para mí es de lo más interesante. El libro tiene este problema, que a veces en medio hay cosas que evidentemente sobran o que tienen un nivel literario que no es, pero tampoco es la intención del libro. Esos momentos en los cuales hay una reflexión psicológica de un calibre ultra profundo, junto con esa ambientación del contexto a través de la relación familiar o con las reflexiones sobre el arte, un puto mosquito. Vale, he hecho una pausa para ir a intentar matarlo porque luego me picará, que estoy en el cuarto. Esas reflexiones son lo más interesante del libro. De hecho, voy a buscar algún fragmento así suelto para leer. Vamos a leer vamos a leer la primera frase esta que nos dice la portada. Soy hijo de un bastardo que me quería. Mi padre era un comerciante de muebles que se apropió de los bienes judíos deportados. Palabra a palabra tuve que desmontar el engaño que fue mi educación. A los 28 años experimenté un primer episodio de delirio. Más adelante llegaron otros. La infancia y la locura me pisaron los talones. Durante mucho tiempo no fui sino una suma de preguntas. Hoy tengo 63 años. No soy un hombre sabio, no estoy curado. Soy pintor y creo que puedo transmitir lo que he entendido. Bien, resume bastante lo que va a ser el libro. Insisto, yo lo recomiendo mucho para quien le guste pintar o estos temas, pero siempre entendiendo que estás cogiendo un libro que no es ni el de Delfín de Vigan ni es Antonio Artaud, es otro, ¿no? También tiene su punto de ego, de loquito, pues está ahí, ¿no? Ya te lo está diciendo en la cara, tampoco le pidamos más. En cuanto a la obra, que mira, llevo hablando del libro un montón y quería también hablar de la obra, yo lo encajo bastante en esa corriente expresionista, transvanguardias, un poco como residuo del expresionismo alemán, a la manera de los Kippenberger de la época, no porque tenga una relación directa, ojo, pero por ubicarlo un poquito en el estilo. Y también, por supuesto, la influencia francesa de artistas como géneros como l'Art Brut,
Jean Dubuffet, al cual además, si no recuerdo mal, esto un poco así de memoria, le hace alguna referencia o le dedica alguna frase en el libro, creo recordar, que si estoy... no voy a buscarlo ahora. Voy a leer algunos fragmentos que me gustan y los voy a ubicar un poquito para que se entienda, porque es lo que más me ha gustado del libro y lo que me gustaría que si alguien va a leerlo desde esta recomendación, se fije bastante porque son los puntos clave del relato. Hay momentos, ¿no? Por ejemplo, él está rescatando unas cartas, las está leyendo, está explicando un poco la relación entre el padre, la madre, los familiares, etc., ¿no? Y por ejemplo comenta, se refiere a las cartas aquí, todas las demás las tiró o las quemó, eran más violentas, solía escribirlas al día siguiente de pelearnos, intentaba prolongar por escrito un diálogo imposible. Esa por una parte, o también tenemos, por ejemplo, esta que nos dice un rato después, hablando de lo mismo, de la relación de los padres en este caso, y él como espectador. Solo cuando me hice mayor conseguí descifrar aquel teatro sadomasoquista cuyo único espectador era yo, de modo que mis padres se amaron. Resume muy bien un poco lo que está intentando tocar, ¿no? De un ambiente familiar absolutamente roto, donde los padres se tiran de los pelos, pero al mismo tiempo parece que se aman. Él es el testigo y la semilla de esa violencia que se vive diariamente en el hogar, de las formas que a día de hoy diríamos tóxicas de relacionarse. Y todo esto va apuntando, ¿no?, a cómo le va a ir afectando a él. Y en esos momentos, cuando él reflexiona sobre ello, creo que son la clave. O también cuando, por ejemplo, pues... Es verdad que el libro es muy francés, está muy orientado a las partes políticas, al contexto histórico francés, pero bueno, es que el tipo es de allí. Por ejemplo, comenta, el antisemitismo de mi padre, como suele ocurrir con el antisemitismo, estaba teñido de admiración y su resentimiento no era más que el efecto del miedo. O, en un caso ya más personal, cuando está en la escuela nos dice, los profesores me reprochaban mi falta de atención, decían que estaba en la luna. Estar en la luna es una válvula de escape cuando las cosas se vuelven insoportables. Y se habían vuelto insoportables. Cuando, por ejemplo, le hablan sobre meterlo en un internado o tal, sabía que era peligroso para mí. Creo que quiso salvarme de él y salvarse a sí mismo a través de mí, su único hijo. No sé si se entiende lo que quiero decir, yo creo que sí, pero es en estos momentos, con ese toque así como lacónico, en el cual se resume muy bien en un párrafo, en una frase, cosas que son muy densas, muy duras, pero que son muy acertadas, ¿no? En esta última frase, como el padre tampoco sabe cómo manejar aquello, tiene sus movidas y se está salvando a sí mismo, cree que está salvando al hijo, metiendo en aquel lugar cuando también será consciente que quizá no va a ser lo mejor, él sabe que va a estar... Bueno, toda esta serie de relaciones complejas que pasan en la vida de las personas, muchísimo más de lo que creemos, porque siempre se vende el ideal, ¿no? Bueno, se estructura la vida a través de ideales, pero la vida en sí consiste en ir sorteando toda la cantidad de cosas que se salen de esos ideales. Y aquí, cuando eso luego está aplicado al arte, lo representa muy bien Garouste, que en este inicio que estoy un poco cogiendo las frases, en esta primera parte, nos está llevando a eso, ¿no? A poner los granitos de arena que van a conformar ese alma torturada psicológicamente con problemas de bipolaridad o algo similar, y cómo él va encontrando a través de analizarse después de 60 años que el fondo en realidad está aquí, ¿no? En estas partes que van sumándose una detrás de otra. Y un buen ejemplo de cómo se relaciona con el arte, avanzando ya un poco más, nos cuenta cómo dice, no refiriéndose a sus cuadros. De él me viene la afición por los enigmas. Mis cuadros están llenos y buscar la llave es la historia de mi vida. Esto es lo otro que considero también clave en este libro, que permite entender la obra, si te gusta el artista o si quieres analizarlo, desde el interior del artista. Algo que, insisto, no es necesario para entender una obra de arte, ni muchísimo menos, pero si tienes pasión por lo artístico, por la literatura, por la cultura, llegar a estas capas también es interesante y a veces, más allá del morbo, es clave para entender una obra, si quieres profundizar realmente en ella, aunque no sea necesario, insisto, porque a veces estos relatos los ocupa la historia del arte, el catálogo, que está lleno como de dejes, de costumbres, de rellenos y de palabras que en el fondo no tienen nada que ver con lo que se está diciendo en el cuadro, con las intenciones, con lo que pueda haber de fondo en ese lienzo o en ese proceso artístico. Antes pues sí que se mediaba más con esta figura, pero cuando tienes la oportunidad de tener un texto directamente del autor, pues, no es necesaria la figura ni del curador, ni del historiador, ni de nadie de estos que insisto, hay muchas maneras de hacerlo y no siempre es caca, pero muchas veces tú lees los catálogos de arte y dan arcadas, o sea,
puestos a comerme el ego y los traumas de un tercero que está aplicando su texto sobre el pintor, el artista, lo que sea, pues me como los del artista, sinceramente. Y también tenemos como referencias, que eso también es interesante, como aquí, mira, Duchamp, siempre Duchamp. Leer a Duchamp había sido un jarro de agua fría. Según él, la pintura era pasadista, había que renunciar a ella, de modo que me decanté por el teatro. Diseñaba los decorados de Jean-Michel Ribes, otro amigo suyo, birlábamos complementos de los grandes almacenes, yo mismo llegué a hacer una estatua antigua. Bueno, aquí empieza con las batallitas, pero como veis, ese punto donde está esa puerta que te abre esa ventana, esa reflexión, son lo que más me ha gustado del libro. Creo que es lo más interesante realmente del libro, cuando realmente el tío llega y toca hueso en un párrafo. Comento un par más y ya, por si no, a ver, cómprate el libro y léetelo ya, hombre. Hay una referencia a un cuadro que a mí me gusta mucho, 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 y me pone cachondo porque junto con otros, junto con el de Santa Catalina que hay en el Thyssen, está también en el Thyssen este. Sí, es que ahora estoy confundiendo con otro del Prado. Bueno, el cuadro de Santa Casilda, de Zurbarán, es muy, muy, muy guapo. No solo estéticamente, sino por el propio relato de Santa Casilda. Toda esta biografía detrás de estos santas así a mí me fascina, ¿no? Y la representación que tiene, el maridaje con la otra santa, con Santa Catalina, que es de mis relatos favoritos en la pintura. En el Prado tienes... Bueno, es que no voy a hacer spoilers. Es que quiero hablar de esos temas y bueno, va a salir otro vídeo con colaboración. Ya está, se acabó. Leo una última cosa más del final, por hacer aquí un sándwich. Solo si sabes nadar, puedes salvar a otro de ahogarse. Soy consciente de que el arte no puede salvar al mundo, pero sé que influye en los deseos y despierta el amor propio. Bien, como hemos visto, ya con estos textos se ve claro, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido hablando, porque yo soy muy caótico y entiendo que a veces cuando un artista no se conoce, Garous yo creo que no es muy conocido, más allá del contexto francés específico, aunque lo pueda parecer. Y, a ver, es un autor de esto, pues de la generación de mitad del siglo XX, creo que nace alrededor de los 50. A ver si sale aquí. Sí, en 1946 es esa Francia, encima en París, marcado por la posguerra. La figura del padre, autoritario, antisemita, violento, pues está ahí de fondo también todo el rato. La sensación del artista, bueno, en este caso del protagonista, que siente que vive al margen de todo, ¿no? Problemas en la escuela, no está tranquilo, no está de acuerdo con las normas, no las puede seguir. La experiencia brutal de sentir y ser consciente de la enfermedad mental en uno mismo es algo pues, que es eso, brutal, ¿no? Los delirios, las crisis psicóticas que uno tiene y poder ser consciente. En el libro habla sin filtros de los internamientos, de la paranoia, del miedo, de los sentimientos de destrucción, que también están muy asociados a lo artístico, aunque a veces lo camuflamos de lo estético, también de mitos, ¿no? Del rockstar, de la persona que está de fiesta en fiesta o de evento en evento escapando de una especie de mundo del arte que parece idílico, pero en el fondo la mitad, el 95% de la peña está rota ahí y está escapando de cosas a través de eso, de la autodestrucción, ya sea a través de las drogas, de relaciones tóxicas o de simplemente ir escapando de un lugar a otro sin confrontar aquel problema que un día se va a convertir en ruido, ¿no? Mientras la gente se va haciendo mayor y no lo acepta. Esto es algo que hemos visto mucho en los mundos del arte, digo, pues la música, la cultura en general. Seguro que si te suena, conoces a alguien, no estás ahí, sabes de lo que estamos hablando. Y en este caso, en Gerard Garous te lo describe muy bien desde esa parte un poco menos fancy, ¿no? Sino más dura. Y que al juntarlo con esas reflexiones que insisto, que es lo que más me ha gustado, ojo, que nadie se vaya a esperar aquí que está todo el libro, hay que buscarlas, pero bueno, la lectura también es eso, lo adictivo de leer para mí a veces es encontrar, yo siempre leo con un subrayador y me motiva, de hecho, encontrar, porque todo el libro está lleno de paja, de hecho, todo lo que este vídeo está lleno de paja, podrías resumirlo, coges una IA, le pasas algo y te resume el vídeo en un minuto en un reel. Y al final, pues yo qué sé, estas preguntas así, pues no se plantea si el arte acaba siendo un refugio para
el trauma o en se convierte en una cárcel, porque a veces no paras de repetir esa herida hasta el infinito a través de lo artístico, ¿no? Es que también nos ayuda a quitar un poco el halo romántico, porque el testimonio de Garous, yo creo, a ver, esto es una interpretación personal, pero creo que intenta también llegar a ese punto de decir, la locura es sufrimiento, es dolor, es eso, es bestial, no es una musa, ¿no?, que te inspira y un poco, pues, como estoy loco, soy pintor y pinto mejor y soy más guay, sino que se pasa mal. Y ahora estaba recordando que hay alguna parte que no sé si habla de algo de mitología o de su obsesión con la Biblia, y de ahí me venía la relación con el maestro y la Margarita, madre mía, así que ahí sí que estamos fumados, maestro y Margarita. Y en cuanto a la obra, que no es el tema, que eso también me gusta, que en el libro no se está tocando la obra en sí. De hecho, tú podrías leer el libro y no ver ningún cuadro de él y no pasaría nada. Se entiende que no es un libro como de artista, así no está relacionado en sí. Es interesante también esa parte y yo lo he vivido así, de hecho, porque no era un artista que tuviese aquí como... De hecho, me acuerdo, ¿no?, que fue a la hora de estar leyendo el libro del fin de Vigan con otra chica que lo estábamos leyendo en paralelo y preguntarme, oye, ¿este artista lo conoces? Que sale aquí, se refiere, guau, me gustaría conseguir ese libro, no sé qué. Y digo yo, coño, me suena, pero no sé nada de él realmente. Y un poco la forma de acceder fue como en este vídeo, que hemos ido desde el libro, desde lo interno, desde lo psicológico, lo literario, hacia la obra ya más física, que en sí tampoco es que me fascine, pero una vez entiendes aquello, pues sí que le encuentras ese sentido. Con eso también estilísticamente pues la podemos encuadrar en una mezcla de herencias surrealistas. Es una pintura muy personal, con un poco de barroquismo figurativo también, algo teatral, caricaturesco en cierto modo. Garous se opone a lo que sería el minimalismo y también a las corrientes conceptuales de su época, que eso es interesante. Yo esto siempre insisto mucho en artistas que han quedado un poco abandonados o sepultados por lo que era la moda en el mundo del arte en un momento dado, pero cuando ha pasado 50, 60 años se pueden recuperar de una forma distinta y tener una lectura un poco diferente a la que han podido tener en su tiempo. Otra cosa que también le pasa un poco como en Ronald Kitaj, que también tienes un vídeo sobre él de hace un año igual, uno de los primeros vídeos que dediqué, que es un artista que a mí me gusta mucho también. Creo que Kitaj es más elegante, tampoco tiene los problemas de Garous, pero que son artistas muy narrativos, muy literarios, a veces excesivamente, que hacen una ensalada de referencias y mitología y simbología dentro del cuadro y ¿no?, ese punto de decir que como cuanto más referencia, más relato, más sentido tiene, un punto obsesivo, que claro, que pues, no sé, cuando juzgo las cosas las hago desde mi perspectiva personal, no quiero que nadie se ofenda, pero yo a veces lo encuentro innecesario y yo también he pecado de ello en ciertas etapas de mi vida, o a veces incluso lo puedo seguir haciendo y por eso lo detesto, porque ese exceso de referencia, de literalidad en el cuadro, en la pintura, sobre todo en la pintura, es como un intento de querer sobreexplicar, de llamar más la atención sobre algo que uno está intentando gritar o comunicar y no sabe cómo, ¿no? Y depende de pues, el resultado final o de cómo uno resuelve estas cositas, pues queda un poco, no sé, pues a veces en el caso de Garous lo veo, pues eso, un poco carnavalesco, teatralizado en exceso, y esa sensación es una línea muy fina. Pasa como cuando te vistes, como en la moda. Yo es que lo hablaba con un colega hoy, porque estoy cambiando el armario para el otoño y claro, y me gusta vestir guay. Esto pues no sé, quién me haya visto ya irá viendo, ¿no? Y me gusta como me lo tomo bastante en serio. Y claro, pues yo qué sé, por ejemplo, compro muchas cosas las he comprado en la sección de mujer de tiendas más raras y tal. Y hay un punto delicado en el cual pareces ya pues otra cosa o demasiado extravagante a cuando estás elegante ahí siendo pues fashion. No sé si es cómo explicarlo. La pintura pasa igual. Con el exceso de referencias teatrales, literarias, a la que te pases, queda como una caricatura de la propia pintura. Y de tanta referencia, esa caricatura mata lo que uno quiere comunicar. Pues en este caso en Garous siempre está con la culpa, la herencia, la memoria, el trauma, yo qué sé, pues también a veces las referencias, en este caso a Kafka, el retrato aquel me viene a la cabeza, Dante, la Biblia, que está todo muy bien, pero claro, lo juntas también con una sensación de delirio,
pues eso, de personajes que parecen estar al borde del colapso, que están desbordados, también deformes, y de repente tanta cosa, pues se retuerce en exceso, ¿no? Parece que lo esté rajando, pero estoy intentando comentar su obra al mismo tiempo que la veo. Y lo hago porque no como una crítica negativa. Esto hay gente que le puede parecer lo más de lo más, y está bien. Es la sensación de decir que uno no sabe si realmente este señor está buscando desesperadamente el sentido de algo y tratar de explicar y de explicar y de explicar, o explicarse a sí mismo y que alguien le comprenda, o si en cierta manera coges una lectura más universal y puedes sentir que esa época en la que él vive su prime tiene que ver con el minimalismo, con el arte conceptual, con corrientes muy distintas a lo que al final él está haciendo. Hay un cierto rechazo a la pintura en general en aquel momento, hablo en la institución, y ese aura de exceso barroquista figurativo de Garous pues también se puede leer como un rechazo a ese vacío contemporáneo en su mundo del arte, ¿no? Es más, él mismo lo dice en el propio libro, él transmite esa idea de pintar como una forma de mantenerse con la vida, de no rendirse, de mantener ese hilo, porque si no tiene sentido la vida y desaparece, ¿no? Hablo ya de cosas que no se pueden decir en YouTube. Y esto pues es algo que creo que muchas personas dedicadas al arte, cuando te lo tomas de una forma también así muy íntima, muy personal, o tienes un pasado complejo, pues es verdad. Y yo lo siento así también, y creo que muchas personas que hacen práctica artística lo sienten también. El momento en el cual parases, parece que se pueda quebrar todo el mundo también alrededor. Y es como uno conduce esas cuestiones, ¿no? Cómo va manejando esas curvas que siempre hay en el camino, que pues al final resuelves mejor o peor la obra o tu propia carrera. Y es que es verdad, a veces uno se pregunta si ser artista no significa vivir siempre en el borde de lo que no es soportable. Y también, ¿qué pasa cuando no logras transformar el dolor en arte? ¿No? Que al final hay gente que se quiebra y no tiene esa posibilidad o no tiene ese camino y de repente no hay nada. Y bueno, esa serie de preguntas que te van surgiendo a la hora de relacionar el libro con la obra, con el artista. Que también, la otra pregunta es que hasta qué punto la biografía del artista debe condicionar la lectura de su propia obra, ¿no? ¿Qué piensas? ¿A ti te parece que ayuda, que no, que aporta? A mí me gusta esto, la verdad. Es que sinceramente lo digo porque siempre hay, desde hace mucho tiempo, que parece que la obra tenga que estar acompañado de un texto, de una explicación o de algo, que parece que tenga que acabar de darle sentido a aquello. Pues yo prefiero que sea artista, sinceramente. Bueno, yo creo que ya he hecho más largo de lo que quería hacer el vídeo, porque cuando eres un artista no muy conocido, pues es más complicado que se vean o que se entienda o que se pueda explicar cosas. Así que lo dejamos aquí. Recuerdo a la gente que esté viendo este vídeo que dejé la semana pasada 3 vídeos o 4 sobre literatura, sobre novelas, sobre libros, vídeos cortos en otro formato. Normalmente no me gusta o rechazaba un poco compartir la lectura, porque siempre lo he dicho, es algo que vivo en un proceso más íntimo, que guardo para mí, y que trasladarlo ya pues al canal o más allá de hacer una foto en el Instagram, que me puedes seguir buscando Alejandro Acosta, por cierto, dejo aquí abajo los links en la descripción. Llevar esa parte que disfruto tanto, compartiendo con personas que me quiero, ¿no? Y todo esto, llevarlo al canal así, tener que explicar los libros de una forma, pues, siempre me ha dado pereza, porque es mi rinconcito, pero me fui animando y fui comentando. Mucha gente también ha ido recomendando libros en los directos, y bueno, en general se hace un diálogo bonito. Y sé que hay mucha gente que de hecho ha llegado al canal por los vídeos literarios que hacíamos. ¿Qué pasa? Que no sé si es por el algoritmo, no sé si por qué coño es, pero los vídeos no los ha visto nadie. Son los vídeos que menos se han visto en todo el canal. No pasa nada, están ahí, se quedan, me apetecía hacerlos igual. No, normalmente, si ves toda la cantidad de contenido y los títulos de los vídeos, no están hechos los vídeos para buscar algunos sí, el de Byung-Chul Han, estos sabes que van a funcionar y ya están ahí, pero en general los temas que voy tocando son realmente la investigación, las cosas que voy haciendo en mi vida artística, y por eso en mi proceso artístico, mi vida es artística, claro que sí. Y por eso siempre he dicho que este canal no es divulgativo y esa serie de cuestiones. Pero claro, cuando haces el vídeo, pues quieres que se pueda ver, porque si no se queda como si fuese casi en privado. Solo lo ven los 4 que más acceden al canal, y para eso pues lo dejo en miembros y ya se acabó. Entonces también tengo la inseguridad o la duda de decir, oye, ¿realmente la gente quiere ver o lee libros y le motiva eso? ¿O pasamos? Y yo me quedo con mi faceta literaria disfrutando como está, y hago vídeos de otras cosas como siempre he hecho en el canal, y de vez en cuando, pues bueno,
Pero bueno, que le quería dar más caña a ese tema y como pues eso no ha funcionado, no sé si seguir o no. Así que te leo en comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo que esto también lo tienes en formato podcast en todas las plataformas. Y cualquier comentario, dime si ya conocías al artista, si te recuerda a alguien, lo puedes poner aquí abajo y lo leeremos. Nos vemos en el siguiente vídeo.